Miren, en esta área ustedes ven que hubo movimiento del suelo. Entre cada cultivo lo habitual, entre cada ciclo de cultivo lo habitual es remover el terreno, ya lo verán también dentro de la materia, y una labor convencional es barbechar. Después de barbechar se rastrea para desmoronar terrones más o menos grandes. Aquí entró el tractor con un implemento que se conoce como subsuelo. Entonces penetró, no es un barbecho, sino son unos arados que profundizan más y rompen capas más profundas del suelo con la finalidad de aflojarlas y facilitar así que las raíces de las plantas cultivadas puedan penetrar a una profundidad mayor. El barbecho o con el implemento conocido como arados, lo que hace es entra, rompe y voltea. Entonces capas más profundas las lleva arriba y las superficiales las manda a la profundidad a la que entra, que normalmente son unos 35 centímetros, ¿no? El subsuelo entra a mayor profundidad. Aquí debió haber entrado como a unos 50, 60. Entonces rompió abajo, esa es la intención. Para romper, para fracturar lo que se conoce como el piso de arado, que es una capa que se forma por debajo de donde entra el implemento que normalmente entra más profundo, que es el barbecho, son los arados. Entonces, por el paso de la maquinaria se va formando esa capa compacta, y aunque los arados rompan arriba, las raíces se encuentran con una capa muy dura que solamente se puede romper con el subsuelo. Entonces aquí se hizo esta práctica, ahora en época de secas. Desde luego que va a entrar mejor el implemento cuando hay un suelo más húmedo. Como recuerdan, preparar el terreno tiene dos objetivos fundamentales. Uno es, primero, romper la estructura del suelo, lo que imposibilita o inhibe, o más bien no inhibe, sino impide el crecimiento radicular. Y la otra es, como les acaba de mencionar el doctor, esto es una área destinada para el temporal. En ellas, como su nombre lo indica, se encuentran plantas anuales. Aquí ya se perdió el cultivo, es decir, ya no hay, ya murió. Para volver a tener aquí un nuevo cultivo hay que volver a establecerlo. Esa es la diferencia, eso estamos hablando de plantas anuales. Mientras que para de aquel lado se encuentran cultivos perennes, es decir, que van a permanecer por varios tiempos, mínimo 2, máximo los que se puedan mantener en el terreno. Van a ser especies que únicamente después de un corte, con una irrigación, si es que se tiene acceso a una fertilización o a un aporte de materia orgánica, nuevamente van a tener un rebrote. El otro objetivo es preparar lo que se conoce aquí como, o sea, en este suelo es preparar lo que se conoce como la cama de siembra. La cama de siembra lo que busca es darle los requerimientos de humedad, de temperatura al mismo suelo. No es lo mismo si se viene a tirar la semilla, así tal cual acá, es decir, se deposita la semilla, a que esté un terreno preparado y se deposite la semilla, vamos a lograr mayor éxito en la implantación cuando se prepara un terreno que cuando no se prepara. Ahora hay dos conceptos que los mencionaba en clase que están de moda, ¿sí? o por lo menos están siendo discutidos en lo que es la agricultura, que es lo que se conoce como labranza cero o implementos de labranza mínima. ¿Sí? Como su nombre lo indica, labranza cero pues es cero paso de maquinaria, ¿sí? Así tal cual se vuelve a sembrar. Y labranza mínima son implementos que lo que hacen es tratar de remover menos el suelo. Hay discusiones, hay controversias entre si cuál usar y cuál no. Ya va a depender, pero yo lo único que les digo, si van a usar labranza cero o labranza mínima, ¿sí? Traten de sembrar especies que tienen semilla grande. Por ejemplo, comparando entre especies de gramíneas con leguminosas, las leguminosas tendrían mayor éxito de implantación en suelos no removidos a profundidad, pues.
Mientras que si van a sembrar gramíneas, pastos, que de preferencia que sea de semilla un poco más grande. Y si siembran semilla muy pequeñita, así como está el suelo ahorita y se deposita semilla pequeñita, viene un aironazo y se pierde toda la semilla. O incluso hay algunos insectos, hormigas, todos se llevan la semilla y no vamos a tener una adecuada implantación. Más adelante, cuando estemos de aquel lado, en la fase número 2, vamos a empezar a hablar algo de lo que es, sobre todo, morfología de gramínea, ¿no? Para que sepan cómo es un tallo, cómo es la raíz de una gramínea, y qué diferencia existe entre una gramínea y una leguminosa. Nada más quería mencionar eso. En esta área, ¿creen ustedes que haya habido pastoreo, que haya entrado el ganado? No. ¿Por qué no? ¿Por qué sí? ¿Qué es esto? Ese es. Entonces, que sí entró, ¿no? Si continúan observando, ahí ven excretas de bovino. Entonces, el ganado ya estuvo aquí recogiendo los residuos de la cosecha. A eso se le conoce como rastrojos o esquilmos. Entonces, así como lo van a ver al rato en pastoreo, también ya en algún momento estuvo aquí controlado de manera similar en pastoreo. Recuerden que el objetivo de los cultivos forrajeros, ¿cuál es? El cultivo forrajero lo que se es destinar un área, la cual va a ser sembrada, posteriormente va a ser cosechada mecánica o manualmente y se va a almacenar. Si queremos todavía darle una aprovechada extra, pues traemos al ganado para que pues le rastrojee, así es la palabra, para que recoja lo que pueda todavía por ahí pescar, lo que pueda consumir, que ya es mínimo. Pero recuerden, el objetivo principal de esto es conservación de forrajes. Pero otra les preguntaba al doctor cómo se dan cuenta, pues efectivamente, y con las heces. Ahora algo antes de que pasemos hacia allá, ¿por qué? Bueno, yo no he escuchado, ¿por qué no le han preguntado al doctor por qué esta área se destinó para eso? ¿Por qué no pusieron el área agrícola allá? ¿O por qué no la pusieron en otro lado? ¿Por qué creen? Porque es un terreno plano. Es una de las condiciones, buscar las condiciones de topografía lo más plano posible. ¿Por qué? Porque así nos hace que la maquinaria pueda entrar. Exacto. Y tratar de buscar lugares con un poquito menos de pendiente para que la maquinaria pueda ser utilizada. Ahí al fondo ustedes ven que ya no es terreno del centro, pero alcanzan a ver algunos cuadros. ¿Sí? La semana pasada andaban preparando aquellos terrenos allá por donde se ve el poste. Entonces todavía ahí es una pendiente, aunque ya está elevado, si vemos más hacia el fondo donde se alcanza a ver el ganado, todavía se puede ahí meter maquinaria. Sí, en otras regiones, en otras áreas más accidentadas ya no se puede. Entonces uno es quedamos por la topografía, y la otra es también tratar de buscar las áreas más cercanas a la disponibilidad de agua. Eso es muy muy importante. Sí, en este caso, ahorita les va a hablar el doctor de lo que es el método de captación de agua que está allá, sí, para bombearla hacia acá o hacia las áreas más cercanas. Imagínense, si quisiéramos llevar esa agua hasta de aquel lado o hasta a la parte de arriba, pues obviamente a lo mejor sí se puede hacer, pero ¿qué implica? Costos. Entonces, una vez que se analiza se hace el análisis económico de producción de forraje, se ve los costos que representan, y el agua o llevar agua es un costo muy importante dentro del sistema.